totalmente cierto. Bueno, metiéndonos en situación, vamos a empezar ya o sea, con el plato fuerte, porque tengo ahí la pregunta en la cabeza y digo, Sí, al sí, final se me va. dispara. Vamos, cuando empezamos un entrenamiento, ¿vale? Sabemos que, bueno, puede ser entrenamiento, en este caso, en el deporte de resistencia, se puede trabajar la parte aeróbica, la parte anaeróbica, o sea, con entrenamientos donde requieren más oxígeno o menos, y ese tipo de entrenamiento. Cuando hacemos entrenamientos más explosivos, de cara a la carrera, que este tipo de sectores, los opositores tienen 1000 metros lisos, ¿vale? Entonces, es una carrera muy rápida, no llega a ser una carrera de velocidad, pero sí que requiere una parte más explosiva. Entonces ahí viene el desgaste de glucógeno y demás. Ahí es donde viene la primera pregunta, porque muchas personas me dicen, bueno, Dani, es que tengo diabetes o tal, ¿cómo me puede afectar? No, yo es que no puedo entrenar porque si entreno, me ha dicho el médico que tal. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de entrenamiento? ¿En qué puede afectar a una persona con diabetes? ¿O qué tipo o dependiendo del tipo de diabetes, ¿no? ¿Cómo puede afectarle? Claro. Al final, tenemos que entender que estamos hablando de una prueba glucolítica, ¿no? Y aquí pasa una cosa que yo la llamo la paradoja del ejercicio, ¿vale? Yo me he inventado el nombre, pero la paradoja del ejercicio, ¿qué es? Que hay algo que yo lo llamo la paradoja porque hay veces que lo he estigmatizado en algún post y lleva a confusión, ¿vale? Y vamos a explicarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad? ¿No? Que puede ser este tipo de pruebas, porque al final te vas a exprimir porque quieres llegar más rápido para ganar a el resto de opositores. Lo que sucede es que algo que tú y yo sabemos, mano, es que una actividad a mayor intensidad, más glucolítica es. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto mayor intensidad, mayor oxidación de glucosa, ¿vale? Esto siempre se cumple. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona con diabetes, ¿qué hace? Pues se mira la glucemia, ¿no? Especialmente de diabetes tipo 1 estamos hablando. Pues, ¿qué pasa? Que cuando tú miras la glucemia, cuando tú desencadenas este tipo de actividades, tu glucemia, esta actividad es hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir? Que tú acabas con la glucemia más alta de cuando empezaste. Y es más, si tienes diabetes tipo 1, posiblemente mucho, mucho más alta. ¿Vale? ¿Y cómo puede ser esto? Si estamos hablando que es una actividad que cuanto más intensidad, más glucosa oxidas, ¿cómo puede ser que te suba tanto la glucosa con estas actividades? Bueno, porque no hay que separar una cosa de la otra. Y es, aunque sea una actividad que oxida mucha glucosa, es una actividad que somete a tu cuerpo a una situación de estrés y es una situación que activa la gluconeogénesis, es decir, a través de la adrenalina, catecolaminas, glucagón, cortisol, este tipo de hormonas lo que son es hiperglucemiantes, es decir, le van a decir al hígado que libere las reservas que tiene de glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para darte los mayores suministros que pueda para utilizar la mayor cantidad de energía que pueda. Entonces, esta es la contradicción, ¿no? Que por un lado son actividades que demandan mucha glucosa, pero por otro lado acabamos teniendo mucha más glucosa en sangre porque el hígado libera más glucosa. ¿Qué sucede en una persona normal? Que una persona normal me refiero a que no tiene diabetes. Lo que sucede es que tú, como segregas insulina durante la práctica de ejercicio, lo que haces es que atenúas mucho esta respuesta. Digamos que la insulina hace efecto de tapón al glucagón y hace que el hígado no libere tanto. Aún así, tú, yo, cualquier opositor que no tenga diabetes, puede llegar en estas situaciones a glucemias de 140 y 150, porque es una situación muy estresante. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que una persona con diabetes va a pasar de 200, porque no tiene ese tapón, va a tener mucha más respuesta. Entonces, esto es lo que pasa, que no tenemos este pequeño tapón y depende de la insulina que tengas circulante, pues vas a tener más subida o menos subida y también dependerá de lo que tú te autoexijas. Porque aparte del estrés fisiológico que tengas de la propia prueba, está también el estrés competitivo. El estar nervioso, el estar ahí, este estrés competitivo que tienen, por ejemplo, los futbolistas también, también se le añade al carro y es ese otro estrés que va a tener una actividad pues más de gluconeogénesis, de liberar todavía más glucosa al hígado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y muchas, por ejemplo, en deportistas, lo que suele hacerse, por ejemplo, en futbolistas o jugadores de tenis o, bueno, este tipo de actividades es que como tienen el descanso,
pues en el descanso puedes aprovechar para aplicar algo de insulina y que no sea una respuesta tan heavy. En opositores no se puede hacer porque la prueba es la prueba, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, genial. En una carrera de larga resistencia, es decir, bueno, de 5K, de 10K, de 10 kilómetros, una media maratón, ¿cómo pueden, cómo pueden ir regulando esos niveles? Claro. Aquí tenemos que entender que hay un umbral en el que va a ser un ejercicio hiperglucemiante y hay otro umbral que va a ser un ejercicio hipoglucemiante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de actividades más cortas, casi siempre, y sobre todo se ve con el entrenamiento de fuerza mucho, tienden a ser hiperglucemiantes. Va a depender de la intensidad relativa. ¿Vale? Y me dirás tú, bueno, vale, dime el umbral en cuál te sube la glucosa o te baja la glucosa. Es muy interindividual. Yo lo que he visto es que es muy interindividual, depende de muchas cosas. Y yo no he encontrado ni en evidencia científica ni a nivel de trabajo interno algo que puedas acoger, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eso, normalmente larga duración va a tender a ser hipoglucemiante, te va a bajar la glucosa, una media maratón te va a ir bajando la glucosa, ¿vale? Y las intensidades de ejercicios más cortos te la va a subir. Entonces eso es importante. En una media maratón vas a tener que tener en cuenta que se te va a ir reduciendo la glucosa, ¿vale? Por narices. Se te va a ir reduciendo y vas a tener que incorporar comida, al final, comida como energía. Espera un segundo, Manu, que me ha salido aquí un error. Perfecto. Vale. Entonces, podríamos decir, Sí, ¿no? Que, bueno, hablando en general, ¿no? Tampoco sabemos que cada persona de forma individual pues puede tener o sea, cada persona es un mundo para estudiar en este caso, sí, pero los entrenamientos, si no ha quedado claro, los entrenamientos o las competiciones que requieran mucha intensidad en poco tiempo, tipo HIIT o tipo una carrera más de velocidad, o sea, todo lo que son actividades más glucolíticas, puede generar una hiperglucemia, ¿no? Es decir, podemos provocar más azúcar en nuestro, o sea, que libere vale. más azúcar en nuestro cuerpo. Y en el momento que son unos deportes de resistencia de mayor tiempo, pero la intensidad disminuya, sería hipo, ¿no? Sí, pero no puede. Lo va a hacer. Sí o sí. O sea, no es algo probable. No, no. No, no, Lo va a hacer. Lo va a hacer. Incluso te pasaría a ti. O sea, es lo que te digo. sí, Ahora nos ponemos a entrenar. Hacemos los 100 metros lisos. Bueno, 100 metros lisos igual es muy poco, pero sí, yo creo. Puedes llegar a 140 o haces un hit y tú vas a tener una hiperglucemia más alta que si te comes un pastel. Eso, porque tu cuerpo te va a suministrar esa energía. Siempre va a pasar, ¿vale? Que no es algo que hay veces que decimos, no, puede, no, puede no. Va a pasar y es bueno y lícito que ocurra. en este caso, yo he sido velocista de atletismo desde chico, he hecho combinadas, pero me especialicé en velocidad y en jabalina. Cuando hacía velocidad, depende de la competición y la carga que tuviera el entrenamiento detrás, había veces, te lo digo porque la verdad es que siempre lo he escuchado de mi entrenador y bueno, ahora veo que a lo mejor puede ser un error o algo. Cada vez que terminaba un 100 metros liso, hubo una época donde veía, o sea, un túnel negro me hacía así, me ponía blanco, amarillo y al suelo y me decía, no, que dado un bajón de azúcar. O sea, siempre me acuerdo de darme el caramelito o lo que sea, y eso fue una época donde entrenábamos bastante. ¿Ahí funciona así o al revés? ¿O mi cuerpo está generando demasiado? No se No, podría sí, considerar ese bajón de azúcar que dicen, ¿no? sí, sí, podría ser. Lo que sucede a veces en deportistas no es muy frecuente, sobre todo en deportistas que tengan, digamos, poca flexibilidad metabólica. O sea, que no sean deportistas de mucho élite o no. Depende. Es una cosa que se llama hipoglucemia reactiva. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que pasa? Que al final, como tu cuerpo se regula solo en un estrés muy, muy grande, como puede ser una actividad de ese tipo, lo que sucede es que tú empiezas a hacer la actividad y tu cuerpo te empieza a mandar glucosa a saco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como te empieza a mandar glucosa a saco, tu cuerpo se autorregula y te empieza
a liberar insulina en proporción a la glucosa que te está liberando el hígado. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú drásticamente paras la actividad, de repente te vas a sigue encontrar, la insulina. claro, de repente te vas a encontrar con insulina circulante, vas a tener buena sensibilidad a la insulina porque eres deportista, y lo que sucede es que paras de hacer la actividad y tu glucosa, tu hígado deja de liberar glucosa porque sabe que has parado, pero todavía tienes insulina circulante y te puede bajar la glucemia demasiado. Eso es lo que se considera, pues eso, hipoglucemia reactiva. Pero muchas veces realmente es más el cambio que detectas de tener altos niveles a niveles más bajos que no es muchas veces una hipoglucemia real. Pero porque estos síntomas pueden aparecer aunque no sean una hipoglucemia real, porque si no estás acostumbrado a valores bajos de glucosa, pues es normal que te pase eso, ¿no? Pasa, por ejemplo, en deportistas que están muy acostumbrados a desayunar cereales azucarados, a comer muchísimos hidratos refinados por encima de sus necesidades. Genial. Pues a mí es verdad que solamente me ha dado 2 o 3 veces en Sí, competición. Yo creo que tiene que ver también el estrés, ¿no? El claro. estrés de estoy haciendo 10 pruebas, estoy en competición, tal, ostras. ¿Qué pasa aquí? Ya cuando juega y termina la meta empiezas a ver puntitos de colores, que es lo que me pasaba, veía el túnel cada vez más lejos y caía, y caía. Pero bueno, entonces está genial. Me encanta cómo lo explicas porque es súper entendible Sí. para todos. O sea, te lo digo yo el primero, me encanta escucharte cómo explicas estas cosas porque se aprende muchísimo.